Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas con un sentido espiritual. Yo soy su anfitrión, Juan Diego Vargas, y hoy vamos a ver la historia de cuidado con no saber llevar la adversidad, y esto es a través de la historia de Israel en Egipto y cómo Moisés ha sido mandado a sacar al pueblo. Y estamos en Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 9. Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 9, que dice así: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Esta cita como tal, o estos versículos que estamos viendo, aunque breves, revelan una profunda realidad sobre la condición del pueblo de Israel y su capacidad para recibir las promesas de Dios. Para entenderlo plenamente, debemos considerar las promesas previas de Dios que en la misma cita nos hablan acerca de cómo Dios les promete que los va a hacer su pueblo, que Él va a ser su Dios y que les va a quitar esas duras y grandes cargas pesadas. La dura cerviz para el pueblo no era algo nuevo, sin embargo, en esta ocasión sintieron esperanza en que Dios los había visitado. El problema es que a los ojos de ellos aún así estaban siendo muy afligidos. Y vamos a analizar entonces estas citas. El mandato de Dios. Jehová en los versículos anteriores, 6 y 8, le da a Moisés un mensaje lleno de esperanza y promesas para el pueblo de Israel. Les asegura su liberación de la esclavitud en Egipto, su redención, su adopción como pueblo escogido y la herencia de la tierra prometida. La reacción del pueblo en el versículo 9 nos dice que de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ese versículo muestra que a pesar de las maravillosas promesas de Dios, el pueblo de Israel no pudo recibirlas. Estaban tan abrumados por el sufrimiento y la opresión que no podían escuchar ni creer. Esto nos recuerda un problema que nos enfrentamos comúnmente, y es que como seres humanos deseamos que todo suceda ya y no en el tiempo de Dios. En el caso del pueblo de Israel en Egipto, Dios tenía un plan y por la desesperación del pueblo no podían entender que se estaba ejecutando su plan. Y bueno, otra cosa que era importante que debemos recordar es que también el pueblo estaba aprendiendo a conocer quién era Dios. Interpretación. El impacto de la opresión. Este pasaje nos muestra cómo la opresión, el sufrimiento pueden afectar la capacidad de las personas para recibir esperanza y creer en las promesas de Dios. Como podemos ver en esta historia bíblica, el problema de la opresión es que esperaban la liberación en un abrir y cerrar de ojos, y no fue así. Dios tiene un propósito en su inmensa sabiduría y sabe muy bien por qué debe darse en su tiempo y no cuando queremos. La importancia de la esperanza es otro punto que analizamos o interpretamos. A pesar de la incredulidad del pueblo, Dios no abandona su propósito de liberarlos. Esto nos enseña la importancia de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. La madurez en los que llevamos un poco más de tiempo en la palabra nos enseña a aprender a esperar en el Señor y que todo es en su tiempo, por lo que debemos apoyar a otras personas que no tienen esa experiencia. Hay también en la interpretación que podemos ver de estas citas una lucha entre la incredulidad y la fe. La reacción del pueblo de Israel refleja la lucha constante entre la incredulidad y la fe. Incluso cuando Dios nos da promesas claras, nuestras circunstancias pueden hacernos dudar. Lección espiritual. La necesidad de escuchar a Dios. Debemos esforzarnos por escuchar la voz de Dios y creer en sus promesas, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Y más entendiendo que todo sucede en el tiempo de Dios. Y aquí entonces cuando decimos escuchar
La voz de Dios es a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, ahí hay promesas implícitas, ahí hay esperanza y sabemos que también tenemos guía. Y entonces ahí es cuando podemos aprender a escuchar la palabra de Dios y por ende entonces esas esperanzas que nosotros podemos recibir. Otra lección espiritual que debemos encontrar en estas citas es la fortaleza en Dios. Dios es nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. Debemos acudir a Él en busca de consuelo y esperanza. Esa es la correcta actitud. Como podemos ver también, algo que es importante recordar es que aunque el pueblo se desanima y no quiere escuchar, al fin y al cabo Dios sigue ejecutando su plan. Y al igual también Dios nos ha invitado a nosotros a formar parte de la vida eterna. Si somos obedientes, atendemos el llamado y si somos luz al mundo. Y eso se está ejecutando, queramos o no queramos, participemos o no participemos, o participemos y aunque estemos en aflicciones, Dios sigue ejecutando su plan. La superación del sufrimiento es otra lección espiritual que podemos ver. Dios puede ayudarnos a superar el sufrimiento y encontrar la esperanza en Él, pero para esto debemos estar fuertes espiritualmente, porque Él nos va a ayudar, Él nos va a reconfortar. Entonces, esperando que sea de mucha bendición esta entrega, nos vemos en una próxima. Que esté muy bien.